En la directiva de indicaciones, aquí podemos generar reglas del comportamiento que tenga el usuario. Esta es bastante útil con la parte de las inteligencias artificiales. Hey, hola, ¿cómo están? Otro capítulo más de Migesa Cloud Wizards. Tema de hoy, Global Secure Access, componentes del tema de ZTNA, pero no me voy a adelantar. Sandro, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Hola Jair, hola a todos que lo están viendo. Buenas tardes, pues un gustazo volvernos a encontrar por acá. Nuevo tema. Sí, hay contexto. En el último video te comprometí, o hace dos atrás dije, Sandro va a traer un tema ahí de Global Secure Access, VPNs, y bueno, resulta que se vio. Aquí está. Entonces, pues, nomás di la pura introducción, al menos del tema importante que vamos a estar pues viendo cómo funciona, puntos a considerar, requerimientos, pero pues adelante, Sandro, directo al tema. Perfecto, Jair. Sí, bien, lo comentas. Vamos a ver el punto importante de qué es Global Secure Access. Quizá algunos lo han escuchado, algunos lo han visto ahí por las soluciones de Microsoft y se preguntarán, pues, ¿qué es eso? ¿Para qué? ¿Qué reemplaza? ¿Cómo se incorpora dentro de nuestras soluciones? Pues vamos a ver todas esas partes por ahí. Siendo los componentes importantes, Microsoft entra Internet Access y la parte de Private Access. También son módulos o columnas bastante importantes que podemos considerar para implementar. Aquí tenemos cómo ha evolucionado el tema de los accesos a los recursos, tanto recursos tipo nube como recursos on-premise, ¿no? Tenemos a veces que usuarios quieren acceder a sus recursos de la NAS o sus recursos de aplicaciones en un ERP que lo manejan de manera on-premise. ¿Y qué hace normalmente la corporación? Pues le asigna a un usuario nuevo una contraseña nueva para un usuario exclusivo de VPN. Y esa VPN hace la comunicación hacia la parte on-premise. ¿Es válido? Sí. Es una experiencia buena para un usuario final tener diferentes usuarios, diferentes contraseñas para cada tipo de acceso o recurso que necesite. No es muy recomendable, ¿no? Pasa muchas veces que se les olvida la contraseña y es tiempo de invertir en recuperarla, solicitar apoyo con un soporte. Entonces, esto ha cambiado bastante con las soluciones que ahora Microsoft nos está brindando para poderle dar una experiencia mucho mejor o mucho más amigable a un usuario final cuando accede con dispositivos, por aquí lo vemos, ¿no? Y dispositivos híbridos, dispositivos móviles, dispositivos de terceros que quieran acceder a algún recurso, pues le podemos dar esa seguridad o esa facilidad a un usuario que se pueda conectar tanto a diferente tipo de dispositivo como a diferente tipo de usuario. Es un usuario híbrido, un usuario completamente en nube, puede dar ese acceso o ese salto hacia los recursos. ¿Qué recursos? Aplicaciones y datos. Tenemos aplicaciones de 365, aplicaciones o servicios como aplicativos en la nube, accesos a data center, aplicaciones privadas, lo decíamos, un RDP. Ahí es bastante también peligroso abrir la conectividad hacia ese tipo de soluciones de manera general. Si no tenemos el control adecuado, pues hay una filtración bastante importante que puede tener. Decisiones contextuales. Aquí en estos cambios importantes queremos recomendarles es siempre evaluar la parte de identidad. ¿Por qué? Porque es el punto principal que el usuario nos debe de confirmar, ya sea con multifactor authentication, con passkeys, con passwordless, con accesos condicionales, para poder estar evaluando constantemente todos estos puntos. Identidad, que el dispositivo sea estado saludable, que tenga un antivirus, que esté cumpliendo con las políticas de protección que estableció la organización, la ubicación. No le podemos decir, ¿sabes qué? Si estás en México y 5 minutos después ya estás intentando conectarte en Estados Unidos, pues algo, una señal alerta roja, ¿no? Pues algo sucedió, ¿cómo vas a viajar tan rápido? Entonces, por ahí podemos proteger y tener que estar evaluando constantemente todos estos cambios. Todo esto, Microsoft aquí lo hacemos con evaluación en tiempo real. Y gracias a esa evaluación o esa decisión de contexto, pues aplicamos accesos adecuados y se le otorga siempre buscando el acceso mínimo, los privilegios mínimos para los accesos a los recursos. ¿Qué logramos con esto? Lo mencionaba al inicio, una mejor experiencia para un usuario final. No necesita estar recordando diferentes usuarios, diferentes contraseñas, diferentes aplicativos para poder conectarse a los recursos, sino vamos a definirle únicamente un cliente, se lo instalamos directamente a través de Microsoft Intune y con su mismo usuario y su misma contraseña, sin necesidad de colocarla, la detecta de Entra ID y se loguea bajo los protocolos o los roles basados en accesos que ya maneja Entra ID. Menor inversión, perdón. ¿Por qué? Porque es una solución nube. No necesitamos invertir o gastar en recursos on-premise, no necesitamos un servidor dedicado, no necesitamos el mantenimiento, la persona que esté ahí
monitoreando on-premise toda esta solución, sino aquí lo tenemos completamente en nube. Microsoft se encarga de estar actualizando constantemente estos recursos y pues obviamente nos cuesta menos ese mantenimiento. Mayor visibilidad, tenemos una visibilidad, un panorama extenso de qué está sucediendo con esas conexiones. Le damos al usuario un acceso y podemos estar monitoreando y auditando hacia qué recursos intenta acceder o a los que accede bajo qué contexto, si entra desde algún dispositivo celular, alguna tableta, algún dispositivo que no le corresponde, entonces podemos tener esa auditoría y esa trazabilidad de lo que está sucediendo. Y con esto, pues tenemos la eficiencia de que un usuario, un equipo de TI, nos pudiera dar, a lo mejor si tenemos un encuentro, un suceso que tuvieran alguna vulnerabilidad, algún acceso no autorizado a un recurso, gracias a esa visibilidad que ya nos generó el reporte o este cliente, este Global Secure Access, pues ya podemos tener ahí la decisión, ¿sabes qué? Sucedió, ¿por qué? Porque accedió con este recurso, de ahí brincó, puso unas credenciales incorrectas, no sé, pudiéramos tener un sinfín de escenarios, pero estos escenarios siempre se registran en la parte de entry con esa auditoría. Todo este acceso y toda esta solución lo trabajamos sobre el enfoque de Zero Trust. Nunca confiar y siempre verificar explícitamente lo que esté sucediendo en tu infraestructura. Ahora, brincamos en la infraestructura o los pasos que hay detrás de un Global Secure Access. Esto no nada más un cliente o una aplicación que distribúyela, instálala como un cliente VPN. No, detrás de ello o arriba de ello hay dos columnas importantes también, que es la parte de Zero Trust, o este modelo de seguridad que empujamos bastante para que tengamos esa protección, y una capa adicional que es la de Security Service Edge. Esto que incluye o que está dentro de este protocolo que generó por ahí Gartner, nos hace las recomendaciones de cómo manejar los accesos hacia recursos nube o on-premise de manera segura. ¿Qué incluye este servicio? Un gateway, un acceso seguro, un túnel seguro para la conectividad hacia los recursos, un CASB, que es la protección de aplicaciones en la nube. Esta protección o visibilidad que debemos de tener para poder brindar accesos a recursos o aplicaciones nube, tenemos que trabajarlo con un CASB. Y la parte de ZTNA, el acceso seguro para recursos on-premise. Todos esos recursos que tenemos locales, no nada más es abrirle un segmento de red a los usuarios, de hoy, ¿sabes qué? Te doy el acceso de la 192.1.1.1 a la 1.1.24. Pues no, tenemos que nosotros definir y limitar hacia qué recursos y qué usuarios van a acceder a ello para no tener ahí expuesta todas las aplicativos o carpetas o datos empresariales. Debajo de esto, pues ya viene ahora sí el cliente o la solución Microsoft Global Secure Access, el GSA. Como ya viene trabajando con esos dos protocolos de SCE y la parte de Zero Trust, ya con esto nos da una parte cubierta de seguridad para podernos conectar de manera segura y correcta a los recursos tanto on-premise como en nube. Dentro de Global Secure Access tenemos dos componentes importantes que tenemos. Microsoft Internet Access es un tipo de filtrado, un tipo de validaciones para el tema de protocolos de navegación, el TLS o la parte de 443, el puerto 443, para poder acceder a sitios web o recursos en nube. Y la parte de Microsoft Entra Private Access, todos estos protocolos igual bajo puertos, bajo túneles directos que generó Microsoft. Hay una red específica para esta solución de Global Secure Access. Microsoft definió una serie de túneles para poder trabajar estos dos componentes. Con esto podemos complementarlos con la parte de Conditional Access. ¿Para qué? Para poder limitar aún más y proteger todavía más la conectividad de los recursos. Ahora vamos a desmenuzar un poquito más cómo funciona la parte de Global Secure Access, cómo funcionan. Ya bien vimos en la lámina anterior cómo la infraestructura, cómo trabaja, bajo qué esquemas y qué recomendaciones. Aquí vemos cómo hace la comunicación. Tenemos el cliente de Global Secure Access en la parte media con sus dos columnas, que es Microsoft Internet Access y la Microsoft Entra Private Access. Bajo estos recursos tenemos la validación completa de la parte de identidad. Siempre estar verificando, siempre estar comprobando, siempre estar evaluando la identidad de los que intenten acceder, ya sea una identidad tipo usuario o una identidad como tipo agente. Es decir, si un aplicativo quiere brincar hacia algún recurso de manera offline o background, de todos modos se valida la identidad que sí corresponda con los accesos que él se le definieron a ese usuario. También se está validando y se está evaluando la parte de los dispositivos, evaluar constantemente la parte de el cumplimiento de los dispositivos, la salud del dispositivo, que sí sea un dispositivo gestionado, administrado y que sea correctamente definido para acceder a estos recursos. Y la parte de redes remotas, si tenemos sensores, tenemos conectores que debemos de aplicar a algunos servicios on-premise,
tenemos que validar también que no se exponga más allá de lo que nosotros definamos. Una aplicación, un RDP y ya. Si necesita acceder el usuario a algún otro recurso, no necesita poner una IP, sino el responsable de encargarse de Global Secure Access, pues define una aplicación empresarial, le pone específicamente el FQDN o la dirección directa hacia el recurso que va a abrir o que va a exponer y quiénes van a tener acceso, ya sea basado todo esto en los permisos que tiene el RBAC de Entra ID. No es nada más abrir el puerto en el firewall. Entonces, por ahí tenemos esa protección, porque siempre se enfoca en la parte de ser otros nativo. Ahí en esa parte, Sandro, sabes algo que está bien interesante que lo mencionabas. Creo que una de las ventajas, bueno, obviamente se llama Entra, otra y hay el nombre de alguno, pero fuera de eso es que al menos la identidad, o sea, el usuario, ya lo traes desde Entra. Entonces, ahorita que hablabas de los permisos, creo que eso le da una superventaja a comparación de otras soluciones. Por ejemplo, un Cisco, el famoso AnyConnect, sí. Al final tiene que ir a validar contra alguien, necesitas una identidad, ya sea o que le asignen una identidad diferente, pero eso no es muy práctico ya a la hora que tienes 1000, 2000, 3000 usuarios. Algo que hacen comúnmente es que van y leen por LDAP o depende del protocolo, van y leen el Active Directory. Pero el Active Directory también es un gestor de identidad, como lo es Entra ID. Entonces, tenerlo en la nube, ya llevarlo a otro nivel con políticas de acceso condicional, creo que le da, pues sí, pues un valor, un plus, un gran comparativo a otras soluciones que existen y que ya no tiene que depender de y quién me administra la identidad. Completamente. Y sobre todo que son recursos que manejamos en nube, ¿no? Entonces, un fin de semana, si no estás dentro de la organización y por alguna razón alguien necesita acceder, pues tendrías que tú conectarte primero a la VPN, que te valide el directorio activo, después de asignarle los permisos al usuario y ahora sí regresar nuevamente. Son brincos necesarios. Muy bien. Ahora entrando a la parte de Private Access, tenemos aquí un pequeño diagrama de cómo se conecta o cómo se hace la conectividad desde el endpoint hacia los recursos que nosotros ya declaramos o dimos de alta para que puedan ser accesibles hacia los usuarios. Tenemos nuevamente en la parte izquierda cualquier usuario, cualquier dispositivo, se le valida nuevamente y siempre va a estar así, identidades, dispositivos y los sensores o los conectores de redes remotas. ¿Desde dónde? Desde cualquier ubicación puede conectarse el usuario, si es que se le establece. Y aquí entra la parte de acceso condicional. Aquí es una doble capa también de seguridad de validación. De, oye, pues confírmame realmente en base a mis protocolos o mis políticas de acceso condicional que si cumples. Una vez que valide y que cumpla con la parte de acceso condicional, entra ahora la parte de red global de Microsoft. Estos son todos esos túneles que Microsoft definió, mantiene y dirige hacia el servicio de Global Secure Access. Entonces, cada uno de los accesos o cada una de las peticiones que hace el usuario viaja a través de Global Secure Access hacia la red global, hacia los túneles proxies de Microsoft, y ahí se evalúan también contra los protocolos de seguridad que ya tenemos definidos. Una vez que se evalúan, si cumples con los permisos adecuados, pues ya se le va a brindar el acceso a los recursos privados de la organización. Puede ser a la red corporativa y cada una de esas redes pues puede ser específico un recurso, ¿no? Un servidor de impresoras o el RDP, la parte de documentos compartidos, etcétera. Entonces, aquí todo esto, la parte derecha, pues son todos los recursos que el responsable de TI o la parte que se está encargando de Global Secure Access ya aseguró, ya dio de alta, ya hizo la comunicación hacia Global Secure Access para poderles brindar el acceso a los usuarios. Funciona muy similar también la parte de Microsoft Entra Internet Access. Cualquier usuario, cualquier dispositivo hace la petición hacia la conectividad de sus recursos en nube y entra igual la parte de acceso condicional, la evaluación continua y entran en los túneles dedicados de la parte de Microsoft, de la red privada de Microsoft. Si todo esto es correcto, los accesos o las peticiones de los usuarios son validadas y pasan con los parámetros que deberían de estar comunicando, se les da el acceso a través igual del túnel hacia los recursos de la nube o de la navegación de Internet o aplicaciones en nube. Es muy similar o es prácticamente igual la comunicación, simplemente cambia hacia qué destino va enfocado el acceso. Todo esto, y aquí es muy repetitivo, basado en Zero Trust, parte SCE, Edge, que son los protocolos o las guías de seguridad o recomendaciones de seguridad. Fíjate, antes de que pases al del otro, en Internet Access se me vino a la mente. Vaya,
uno aquí haciendo comparativos, ¿verdad? De marcas, pero el que se me viene a la mente es Netscope, que también es como un control, pues, de navegación. Pero al final de cuentas de ese, pues dependes del cliente. Y lo que mencioné ahorita, vuelves a depender de la identidad. Y aquí ya está todo incluido. O sea, es una gran ventaja que es, independientemente de dónde estés, al menos el control lo puedes manejar de una, pues, manera más amigable. Digo, no sé si cuántos años lleva esto en el mercado, pero pues sí, ya Microsoft le ha estado invirtiendo, pues ya creo que van 2, 3 años en esta parte y ya está muy maduro, porque recuerdo que alguna vez Ismael me preguntó en un evento que fue de Microsoft, apenas lo habían anunciado que iba a llegar, que iba a ser tendencia. Digo, obviamente 2, 3 años es muy poco para ver cómo se va adaptando, las organizaciones lo van adoptando a su infraestructura. Pero bueno, van a variar los casos donde sí se utilice esto o otros donde no. Si mal no recuerdo, ahora que salió el licenciamiento E7, viene esta parte. Pero, pues bueno, nada más quería complementar con esa parte antes de que se me pasara. Y está correcto que lo mencionas también, recordando o regresando un poquito a la parte de identidad, pues también tenía un escenario de que detectaron algún acceso no correcto. En las otras marcas tendrías que brincar entre consolas y hacer match de que, oye, pues yo le di acceso a Yair y en Cisco aparece Sandro, pero no sé, con su equipo. Entonces ya tendrías que estar haciendo match entre consolas y pues es un poquito más de labor o complicado de estar monitoreando esa parte. Y acá pues, entra ahí y te tiene todo el libro de auditoría en una sola consola y en una sola gestión. Ajá. Nada más para cerrar y ya me confirmará si es el caso o no. No importa en qué red estés, si estás en tu casa o en la red corporativa, que es algo que sucede mucho. En la red corporativa está cerrado las redes o los streaming y uno va pues confiado que en la casa va a funcionar todo. Vaya, va a depender, cada organización es diferente, tiene que aplicar ciertas normativas, ciertas restricciones, pero nada más importante, es independientemente si está fuera de la red perimetral. Sí, exactamente. Y aquí también comparativa con alguna otra solución, un firewall, ¿no? Necesita, como dices, Ándale. estar dentro de la red para poder aplicar los filtros a lo mejor de navegación. Sí. Si no lo alcanza, pues no lo aplica y se va a su casa y ve YouTube todo el día. Aquí no, aquí sí ya un poquito más de control. Vamos a verlo en pantalla, en consola directamente, para que no quede nada más teoría, sino vamos a revisarlo en la parte de Entra ID directamente. Aquí ya tenemos una máquina donde ya se le asignó el cliente de Global Secure Access. Ya tenemos la conexión de estado saludable, le estamos aplicando los 4 canales, Internet, la parte de Private Access, Entra ID Access y el filtrado, la revisión de los aplicativos de Microsoft 365. Esta inicio de sesión es de manera automática, a mí como usuario final no me va a pedir poner nuevamente las credenciales, sino se basa en el usuario, si está ligado en Entra ID, pues el usuario que está conectado al perfil y le aplica las políticas que definamos. Ahorita nada más el recorrido, que conozcan la herramienta o el cliente, tenemos la parte de obtener las últimas políticas, sabes que esto es un tema de sincronización o para acelerar la sincronización hacia el cliente, tenemos los logs directamente en local de lo que ha pasado con el cliente y una herramienta avanzada, ¿para qué? Esto ya es troubleshooting de la parte de TI, si en dado caso, sabes que pues ya le apliqué las políticas correctas, ya el usuario está saludable, pero no me permite navegar hacia algún recurso, pues aquí ya podemos entrar y hacer uso de esas herramientas avanzadas que nos da Microsoft dentro del cliente. Podemos analizar el tráfico, hacia qué hostname se está conectando, qué túneles están utilizando aparte de la parte de Microsoft o ya generar una ETL o la parte de logs avanzados. Bien, entonces aquí en la parte de Entra ID tenemos ya el segmento o la categoría de Global Secure Access, donde podemos definir aplicaciones, definir el reenvío de tráfico, las descargas, etcétera. Vamos a ver un poquito rápido qué opciones tenemos por aquí. El acceso rápido, pues tenemos una conectividad. Si queremos abrir todo el segmento de aplicaciones que ya definimos o que ya tenemos dadas de alta en aplicaciones empresariales en la parte de Azure. Podemos tener también la detección de aplicaciones, ¿sabes qué? Pues ya tenemos un sensor, un conector en los servidores, dejemos que trabajen, dejemos que analicen nuestra comunicación y que nos muestren las aplicaciones que detectaron para ver si las generamos como aplicación empresarial o las define como una aplicación existente para ligarlas. Aquí en la aplicación empresarial, si ya nosotros queremos establecer un acceso hacia algún recurso, damos de alta la aplicación empresarial. Por ejemplo, aquí yo tengo ya un acceso hacia un servidor donde le voy a estar yo mencionando que se conecte hacia cierto destino, un servidor, con bajo qué protocolos, bajo qué puertos, qué nombre le voy a dar. Y aquí es la parte que mencionábamos.
Ya tenemos los accesos, el RBAC. ¿A quién le voy a dar los permisos de poder acceder a esta aplicación o a este recurso? A un grupo de usuarios que tengo por aquí. Esos son los que van a poder acceder o pueden llegar hacia ese destino. Entonces, por aquí ya tenemos esta parte de aplicaciones. Aquí en la opción de conectar, aquí definimos qué puntos o qué características vamos a trabajar. Por default y de manera gratuita en los licenciamientos P1 viene el perfil de tráfico de Microsoft. Aquí es única y exclusivamente para que la comunicación de los recursos de Teams, de Office, de Edge, de OneDrive, todos naveguen a través de un túnel de Microsoft. Le podemos aplicar políticas de la parte de Global Secure Access. Tenemos el perfil de acceso privado para los recursos de on-premise o los recursos privados de aplicaciones privadas y el perfil de acceso a Internet, el tema coloquialmente el filtrado web o la navegación de bloqueo web. Entonces, aquí definimos los perfiles a utilizar. El siguiente es para descargar el cliente. ¿Sabes qué? Yo quiero descargar el cliente para utilizarlo en mi laboratorio. Pues ok, lo descargamos y lo instalamos de manera directa. O podemos, a través de este cliente, preparar un paquete de distribución masiva en la parte de Intune y ya lo asignamos hacia los dispositivos que vayan a utilizar esta herramienta. Soporta Windows, macOS, Android y iOS. Redes remotas. Si queremos definir alguna red remota, alguna ubicación de, por ejemplo, alguna sucursal, algunos accesos diferentes de ubicación diferente, pues aquí definimos la conectividad. Igual, redes privadas, si tenemos una red privada, aquí podemos definir qué segmentos, una red de 172, 192, una OT, una IP. Entonces aquí podemos definir esos accesos de redes privadas. Los conectores, aquí los conectores pues son la parte que va a estar comunicando con los clientes de endpoints, de tanto los recursos de redes privadas como los recursos de los sensores de acceso privado. ¿Para qué? Para a través de este conector es el que le brinda el acceso o la comunicación entre Global Secure Access hacia el servidor. Ahora, la parte importante aquí es en la parte de seguro, en security. Aquí definimos los perfiles que vamos a utilizar en los usuarios finales. Tengo ya generado un perfil operativo. Podemos definir N cantidad de perfiles en base a lo mejor los accesos o los controles que queramos aplicar. Y aquí tenemos únicamente un perfil operativo donde tenemos una política nada más de filtrado web. Hay un perfil de línea base que es el default para todos. Sabes que si este perfil no aplica con el equipo de Sandro, pues le va a aplicar este baseline de manera inmediata, donde le va a decir, pues navega de manera libre. No hay ningún protocolo de seguridad que le esté aplicando. ¿Va? Definimos reglas de firewall, de filtrado de contenido. Aquí tenemos nuestra directiva de operativos, donde en las reglas, aquí trabajamos bajo las reglas de navegación. Aquí ya definimos que bloqueamos la parte de navegador de Google, permitimos el acceso o la búsqueda por Bing, sí permitimos visualizar videos de YouTube, pero bloqueamos toda la categoría de social network. Todas las redes sociales van a estar bloqueadas a excepción de YouTube. Esa es nuestra regla actual de filtrado de contenido o filtrado web. Podemos también filtrar contenido. ¿Sabes qué? Yo no quiero que mis usuarios descarguen instaladores, .exe, .msi, .osi, .tar. Ok, aquí definimos reglas para poder establecer ese comportamiento que sí se permite, que no se permite, ya sea por contexto de usuario o contexto de aplicación o de agente. En la directiva de indicaciones, aquí podemos generar reglas del comportamiento que tenga el usuario. Esta es bastante útil con la parte de las inteligencias artificiales, porque un usuario agarró la costumbre de subir toda la información y solamente preguntarle, dime qué es esto, para qué, o genérame una tablita con los datos importantes. Es válido utilizar la IA en ese sentido, pero cuidar siempre los datos personales o los datos corporativos. No podemos exponer toda la información de la organización nada más por ahorrarnos un poco de tiempo. Entonces, con esta directiva podemos ahí nosotros indicar qué tipo tiene definidas ya diferentes IAs, diferentes agentes, ChatGPT, DeepSeek, no sé, algunos IAs ya definidas, y tú le dices que si identifica un comportamiento extraño, si está subiendo información de tarjetas de crédito, de datos de contacto de clientes, te pueda bloquear y no se comunique directamente hacia la IA. Todo eso, este análisis o esta intersección la hace a través de los túneles o la red privada que tiene Microsoft para que no llegue hasta la IA y ya después te lo mencione. Directivas de inspección de TLS. Este es un certificado que necesitamos para el tema de inspección avanzada de la navegación de los usuarios. Si necesitamos filtrar de manera directa antes de que llegue a la URL destino, a la sección destino, necesitamos lanzar el certificado hacia estos usuarios para que puedan ser inspeccionados antes de llegar.
Y directivas de inteligencia sobre amenazas. Esta es una base que Microsoft trabaja y alimenta, actualiza una base de inteligencia para el comportamiento de los sitios públicos. Es decir, si una URL les parece malintencionada o tiene una puntuación baja de confianza, pues directamente la inteligencia sobre amenazas pues te la va a bloquear y no te va a permitir acceder a ese recurso. Muy bien. Aquí en supervisión, pues es tema de monitoreo, tema de logs, tema de auditorías para poder estar visualizando qué es lo que sucede. Y la configuración, pues ya sería configuración de accesos generales del recurso de Global Secure Access. Entonces, pues ya viendo un poquito más el panorama de cómo funciona o qué podemos hacer, todo el alcance que tiene en la parte de Entra ID, pues vamos a verlo en acción. Si recuerdan, por ya teníamos bloqueadas las redes sociales, entonces si entro a la parte de X, la red social, voy a decir, ¿sabes qué? Tú no tienes acceso a este destino. Podemos personalizar el mensaje, acceso bloqueado y ver más información para poderla compartir al área de soporte en dado caso de que lo detectara como erróneo ese bloqueo de acceso. ¿Sabes qué? La categoría de social networking está bloqueada. Te genera una ID y te genera el tiempo, el log que sucedió. Si vamos a la parte de Google, también la tenemos bloqueada y pues igual si lo intentan buscar directamente o si lo ponemos directo google.com, nos va a mostrar que no se puede acceder a este sitio web. Ahí, Sandro, en ese son todos sus derivados de Google, o sea, puede ser Drive, Gmail, ¿qué otro hay? Aquí sí, en la regla que definimos, le pusimos que entre el query, todo lo que contenga punto Google o Google. Ya. Así estaba la regla. Todo lo o sea, que tal cual todas las que vienen ahí en el listado, Drive, Sites, Earth, o sea, llevan la palabra Google y ya, con eso. Sí, si en la URL se tiene google.algo, .com, .mx, .us, todo, o anterior, no un drive.google.com, te lo va a bloquear. También aquí mencionar el por qué se ve de esta manera y no se ve como en la otra vista que tuvimos del mensaje personalizado, es porque no estamos lanzando el certificado de inspección TLS. Entonces, si queremos que siempre, sí o sí, antes de llegar al destino, se muestre ese mensaje de bloqueo que veíamos en la parte de X, hay que lanzar el certificado TLS para que sea de manera personalizada. Impacta, pues a lo mejor un usuario final, ¿no? De que pues intento acceder, pero no me dice que está bloqueado, solamente que no me puedo conectar. Y ahí dice, no tengo internet. Y pues por ahí pudiera ser confusiones o partes complicadas para un usuario final. Ahora, YouTube. YouTube sí lo teníamos permitido, aquí sí nos deja navegar, aquí sí podemos utilizar sus recursos y sí nos carga de manera correcta todo. ¿Qué otra página teníamos bloqueada? No, teníamos habilitada la parte de Bing, aquí sí nos deja igual poder buscar, poder utilizar el navegador de manera correcta o normal. La otra que sería LinkedIn. Aquí sí nos permite, ¿por qué? Porque no es una red social, sino la categoría que lo establece la parte de Global Secure Access es que es una red profesional. Entonces aquí no entra dentro de la categoría de red social. Social pues, sería Facebook. Igual aquí ya está bloqueada. Entonces esta sería como la parte del filtrado de contenido web. Y el otro apartado que teníamos también ya configurado y que vimos aquí, la parte de Private Access, eso es el acceso a los recursos on-premise o a los recursos empresariales. Aquí ya tengo un archivo, una conectividad hacia un recurso on-premise. Es un servidor, es un servidor que no está ni en mi ubicación ni mi red, está muy lejos. Entonces por aquí si yo le doy doble clic, pues ya me abre directamente el documento. ¿Por qué? Porque ya está definido en las políticas, al usuario le di el acceso de protocolo de puerto 445 para poder leer los archivos y visualizarlos desde otra ubicación. Así pudiéramos dar de altas aplicaciones, RDPs, RPs, lo necesario para poderle brindar a un usuario los accesos más cómodos. Y se fijan, pues fue transparente, no me pidió loguearme ni me hizo aquí un mensajito de que estás intentando acceder al recurso on-premise. Todo es como si estuviera en mi máquina directa, como ves, Jair. Contexto, nada más, bajo el escenario. Es un servidor físico que al menos yo tengo, pues literal en mi casa. Sandro, pues sí, está en otra ubicación, está en otra ciudad, muy diferente. Y pues nada más para que se hagan la idea de las capacidades que tiene. Digo, es simulando el escenario, pues que a lo mejor no va a ser su casa, es un site con servidores donde están los controladores de dominio y hay que acceder. Y ahorita, algo que mencionaba Sandro, el tema de los permisos, pues sí, ya irán viendo, pues, a qué rutas, qué tantos permisos van a tener. Sí, es como cuando hacen los perfiles de las VPNs. No vas a tener acceso a todo, a lo mejor hasta cierta parte llegas o hasta cierta ruta, pues
parte del camino necesitas los permisos, no necesitas ir más allá, pero es al menos bajo el contexto en el que están. El servidor que viene ahí, la ruta, pues es local, es un usuario que al menos nació on-premise, se sincronizó por Entra ID y pues tiene su equivalente en la nube y ya de ahí aplica todo lo que Sandro estuvo mencionando, las reglas administradas por Entra ID. Exactamente. E importante también ahorita que dijiste la VPN, pues la comparativa muy usual es ¿qué te diferente es el Global Secure Access a una VPN tradicional? Pues básicamente esa que mencionabas, no le das el acceso completo a los recursos o al segmento de Internet, a la red, sino le asignas nada más el acceso a los recursos específicos que necesita cada usuario. Sí, Raro. tal cual. Muy bien. Entonces, para continuar, ¿me ayudas aquí a presentarla en la otra pantalla, Jair? Regresamos que a la PPT. Perfecto. Entonces, aquí ya continuando con esta parte teórica, y para casi cerrar, aquí tenemos una vista de cómo sería una infraestructura, cuál sería la infraestructura ideal para utilizar y sacarle el mayor provecho a la parte de Microsoft Global Secure Access. Tenemos nuestros usuarios, idealmente que estén en la parte de Entra ID, con su multifactor habilitado, la parte de protección de identidad y la parte de los roles bien definidos, el RBAC, esté bien definido y establecido en la parte de identidad. En la parte de dispositivos, tener nuestros dispositivos registrados y gestionados por Microsoft Intune, que tengan políticas definidas de cumplimiento y que el estado de salud sea el correcto. Idealmente también, pues que tenga la parte de seguridad en la parte de Defender for Endpoint. La red, como decías al inicio, Jair, la red no necesita ser una red específica, puede ser una red empresarial, de hotel, de celular, cualquier red pública es funcional mientras tenga la salida a Internet. Nos funciona para la parte de Global Secure Access. Y en la parte en medio, pues ya tendríamos el recurso configurado, la parte de Microsoft Entra ID, que es la parte de identidad, y la parte que es base para que funcione la validación de Global Secure Access, y el cliente establecido en los dispositivos. Una vez que tengamos ese cliente de Global Secure Access distribuido, instalado, implementado en los dispositivos de los usuarios, pues ya les brindamos y se le aplican las políticas que vimos en la consola de Entra ID. Ya les damos los accesos tanto en Internet Access y la parte de Private Access. Estos son la infraestructura ideal. Y en la parte de recursos privados, pues sí hay que definir conectores y sensores para el tema de conectividad a recursos on-premise y o conectores de soluciones de terceros, de Amazon, de Google. Podemos hacer la conectividad y podemos manejarlo con Global Secure Access. Si hacemos esa conexión o ese conector, lo aplicamos en la parte de Entra ID. Ese es el panorama o la infraestructura ideal para que sea un correcto funcionamiento. Ahora aquí viene la parte extensa. ¿Qué requisitos? ¿Qué necesito? Ya conozco qué es, qué alcances tiene, cómo funciona, ya vi el tema de bloqueos, ya vi las políticas, pero entonces, ¿qué necesito para hacerlo funcionar ya ahorita en mi empresa? Licenciamiento de P1 mínimo, licencia Entra ID P1 para la parte de identidad, con tus usuarios ya sean usuarios híbridos o completamente en nube, y la parte del multifactor habilitado. Habilitado. En dispositivos, lo mencionamos, compatible con Windows, Android, iOS, macOS. En Windows, idealmente que sean versiones con soporte activo. Y dispositivos que estén gestionados por Intune, Microsoft Intune, y políticas de cumplimiento desplegadas, configuradas correctamente. Conectividad, aunque tengamos la parte de comunicación hacia los servicios, a los endpoints de Microsoft, es más que suficiente. Si te vamos a habilitar la parte de Private Access, hay que definir o establecer que nuestro DNS interno sí resuelva hacia los recursos, no nada más decirle sí, que se conecte a una IP y no la tenemos ligada o hacer el match, pues hay que tenerlo bien establecido, bien seguro que tenga la comunicación correcta. Idealmente, que trabajen con los FQDN para no tener conflictos ahí de que cambiar la dirección. Y por la parte de Global Secure Access, pues ya dijimos que ocupamos el cliente, pero en la parte del licenciamiento, el licenciamiento es un Entra Suite. Por el momento es Entra Suite, en el que te incluye las dos soluciones, Internet Access y Private Access. O si sabes que dices, yo tengo algún filtrado de contenido web o filtrado de navegación, pues ok, nada más quiero Private Access. Se puede comprar el licenciamiento de manera individual. Cualquiera de las dos soluciones se vende de manera individual también. Aquí igual es un comercial o una mención para a partir de julio 2026 en el licenciamiento E3 y E5, Internet Access ya va a venir embebido en ese recurso. Entonces, si ustedes tienen E3 o E5, ya van a poder disponer de esta solución de manera pues nativa dentro de su licenciamiento. Faltaría la parte de configuración. En la parte de Private Access, pues necesitamos los conectores
los conectores que van a establecer la comunicación de Global Security Access con los recursos privados, la conectividad hacia los endpoints de Microsoft y las aplicaciones que vayan a exponer que estén correctamente identificadas, idealmente con el F2VN. Y en la parte de Internet, o la navegación de Internet, pues basta con tener el cliente instalado, pero las políticas dentro de la parte de Entra ID, definir qué políticas, qué perfiles de seguridad van a implementar hacia qué usuarios o a qué dispositivos se los van a aplicar. Y tenemos el ideal, que es la optimización, para que tengamos una comunicación directa, rápida, el descubrimiento de aplicaciones, por si nosotros no ubicamos algún tipo de aplicación que estén normalmente navegando o utilizando nuestros usuarios, pues que se descubran de manera automática, el filtrado web, las políticas de seguridad, la protección de identidad, los controles de acceso o de sesiones y las protecciones de control de aplicaciones, perdón. Todo esto sería como la parte ideal para el Internet Access. Entonces, estos son por ahí, si le quieren tomar pantalla, igual les dejamos ahí información de qué es los requisitos y los anuncios que tenemos aquí de julio 2026 con el licenciamiento ya incluido. Y eso sería la parte de Global Secure Access, el cómo funciona y qué es, cómo es, Jair. Está muy interesante. Obviamente, pues lleva una planeación, ¿sí? Hacer esta integración. Vaya, si van empezando y necesitan algún tipo, pues, de gestor de esta parte de la navegación o de conexión, pues, de un punto a otro, es buen punto de partida, al menos empezar con estas soluciones. O si están pagando alguna solución de un tercero y si sabes que quiero aprovechar ahora que en julio se vienen cambios de licenciamiento y que lo pueda integrar o evaluarlo, también es válido hacer ese tipo, pues, de pruebas, comparativos. Al final de cuentas, cuánto estás pagando por una solución de terceros, cuánto pagarías por la de Microsoft, viendo a mediano o largo plazo cuál sería tu retorno en la inversión, que creo que es lo más importante en cuanto a costos y tener este tipo de soluciones. Pero la verdad, pues muy interesante, y una ventaja que hay es que al menos Microsoft le apuesta bastante a sus soluciones en el sentido de que siempre están innovando, están desarrollando, están integrando nuevas funcionalidades. O sea, no es la misma versión esta que acá nos acabas de mostrar a la versión, pues, de cuando salió. Sí, creo que eso es importante también mencionarlo. Completamente, sí, los cambios son bastante rápidos como los implementa Microsoft y también están abiertos al tema de un feedback, ¿no? Sabes que hay constantemente también te puede llegar ahí un formulario en cuál ha sido tu experiencia con esta solución. Ah, Y si nosotros compartimos la experiencia, pues Microsoft no nomás dice, ya llené un formulario más, lo toma en cuenta y sí trabaja en mejoras continuas. es correcto. Pues, ¿qué más, Sandro? ¿Todo por hoy? Todo por hoy, pues Excelente. Sí, explórenlo, aprovechen el licenciamiento. hagan sus respectivas pruebas, todo bajo control, no lo vayan a lanzar directo a producción, pero pues si tienen dudas, si no están muy seguros de cómo hacerlo, pues ya saben, aquí se pueden contactar en el correo de información que viene ahí, si necesitan apoyo en cuanto a esta solución que acabamos de ver o otras soluciones de Microsoft, Intune, Defender, Entra ID, Active Directory, incluso temas de datos, Purview, temas de guía, Copilot también. Pueden preguntar por eso y pues nada, ahí un gusto les podemos apoyar, un assessment o incluso ver que pueden reemplazar de su infraestructura de terceros con infraestructura Microsoft, también podemos verlo. Y pues nada, gracias Sandro, ahí por el tiempo, esperamos que vamos a ver más seguido por este lado ahí con diferentes temas que vayan saliendo. ¿Sale? Claro que sí. Pues Aquí listo. estamos. Muchas gracias por la invitación, Jair. Gracias a todos y nos vemos.